aquí dice, déjenme ir admitiendo, ¿ya? Aquí está la definición de integral y la definición de derivada. Lo que nos interesa es lo que es la integral. Sí estoy compartiendo pantalla, ¿verdad? Sí, Sí. profe. Sí, máster. Entonces, mire, dice integral. Entonces usted se pone a pensar, dice la integral, dice de la función f de x sobre el rango de x igual a b, a x igual a c del área bajo la curva entre estos dos puntos. Y usted se queda, ¿y eso qué significa? Se lo voy a explicar de una manera muy sencilla para que usted logre entender y pueda resolver todos esos ejercicios de cálculo que a veces le dan muchas curvas, muchas áreas y a veces no entiende eso. Entonces, primero voy a darle la explicación más sencilla que pueda haber, por dar un ejemplo. ¿Qué es una integral? La integral dice que es el área bajo la curva. Se lo voy a poner así sencillito. ¿De dónde salen las integrales y cómo es una integral? Bien. Yo tengo ahí un cuadrado, un rectángulo, perdón. Si cada cuadrito es 1 centímetro, ¿cuántos centímetros tendríamos aquí? ¿Y cuántos centímetros tendríamos acá? ¿Cuántos tendríamos? Vamos. 9. 9 9 por por 7. 7. Aquí 9. No, 9 es el de acá. No, abajo 9 9. y abajo 9. 9 y Abajo 7. 7. Listo. Y nosotros nos recordamos, 9 por 7. desde que siguen llegando los invitados, ya, 9 por 7. Entonces yo tengo que el área que es igual de esta figura geométrica. La base por la altura. Base por la altura, ¿verdad? Entonces usted dice, bueno, es base por altura, nos están enseñando muy bien. Aquí, ¿cuánto es de base? Base 9, ¿qué más? 7 por 9. ¿Cuánto me va a dar este 7 y resultado? 63. 63, ¿verdad? 63. Entonces, yo le pregunto algo a usted. ¿Hay alguna otra manera de sacar esa área? ¿O es la única manera que hay? ¿Qué opinan ustedes? ¿Es la única o si hay otra manera de sacar esa área? con el ángulo. Con el ángulo, vea usted, ya comenzaron con más cosas. Ángulo, más sencillo que eso todavía. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Mire, observe algo. La integral lo que hace es esto. Es algo sumamente sencillo. La integral lo que hace es una sumatoria. Eso es lo que hace la integral. La integral lo que hace es una suma. ¿Ya? Y la hace de la siguiente manera. 7. Y tiene aquí 9 una más. figura geométrica. Puede tener cualquier figura geométrica. Y la integral lo que va a hacer es lo siguiente. Observe. Va a dividir toda la figura en más partes. Y observe usted. Si yo tomo la división cada 1 centímetro, ¿verdad? ¿Yo cuántas áreas voy a tener? 9. 9, ¿verdad? Entonces yo voy a tener que aquí la base, ¿de cuánto sería aquí la base? ¿Cuánto sería la base? De 1 centímetro. De 1, ¿verdad? Tengo de 1 De centímetro. 1. ¿Y la altura de cuánto sería? 7 mil. De 7, ¿verdad? Entonces, mire, 7. es algo bastante interesante porque a nosotros en la escuela, colegio y universidad no nos enseñan muchas veces que nosotros las figuras geométricas, cuando tenemos un área, las podemos dividir y las podemos volver a unir. Entonces, esa es la parte interesante del cálculo, ¿ya? Significa que yo voy a tener área 1, área 2, área 3, área 4, ¿hasta qué área? 5, 6, 7, 8. 9. Área 9. 9. Área 9. Por lo tanto, ¿cuánto va a ser el área 1? El valor del área 1. ¿De cuánto va a ser? De 1. De 7. Va a ser 1, que sería Uno la por- base. ¿Por qué cosa? Por la altura, que ¿cuánto? 7. 7. 7. 1 por 7. Y me va a quedar que el área 1, ¿cuánto vale? 7. Entonces yo voy a tener que esto vale 7, 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 7, 7, 7, 7. Y si yo sumo las áreas,
¿Cuánto me va a quedar al final? ¿Cuánto me va a dar al final? Tengo que sumar 63. ¿cuántas veces 7? 63, ¿verdad? Porque yo tengo que 63. sumar ¿cuántas veces 7? 9. 9 veces. Perfecto, muy bien. Y eso de ahí es lo que hace la integral. La integral es el área bajo la curva. En otras palabras, yo me puedo imaginar que esta es mi área, ¿verdad? Y yo quiero sacar el área bajo esta curva de aquí. Y esto es lo que quiero calcular. Y eso es lo que hace la integral. La integral, en otras palabras, lo que hace es dividir, ¿verdad? Una función en muchas partes. Incluso yo podría decir que lo vamos a dividir en n partes y esas n partes podría ser infinito. Porque si yo en vez de uno, yo digo, bueno, no lo vamos a dividir en 1 centímetro, sino que la vamos a dividir en 0,1. Significa que cada centímetro lo vamos a dividir en ¿cuántas partes? En 10 partes, ¿verdad? 10. Si yo divido en 10 partes y sumo todo eso, ¿me va a dar la misma área o me va a dar diferente? Lo mismo. Lo mismo. Lo mismo, perfecto, muy bien. Ya vamos a silenciar. Gracias. Ya, entonces, listo. Ahora vamos a hacer otro ejercicio similar, pero para que usted se dé cuenta de la efectividad que tiene esto. Entonces, usted dice, pero mister, ok, listo, pero cuando es con... Ya, pero como es un rectángulo, sencillito, ¿verdad? Ahí sí dice, sencillo eso, pero pónganos un ejercicio donde realmente nos puedan poner en la universidad o para entender un poquito mejor, listo, no hay problema. Entonces, vamos a hacer lo siguiente, mire usted, vamos a hacer el siguiente análisis. Recuerde que todo esto es la introducción de lo que son las integrales. Primero vamos a entender el concepto de una integral. ¿Por qué le debo explicar esto? Porque cuando ustedes ven la parte de integrales, le dicen calcule el área bajo la curva, calcule el área comprendida entre dos funciones. Y usted ahí muchas veces tiene problemas, ¿ya? Entonces, está aquí una persona que ingresa, procesar. Bueno, ya. Ahora, mire usted. Le dicen calcular el área bajo la curva de la siguiente función. Esta función es un f de x igual a menos x al cuadrado sube 1 más 1. Esa es la función. ¿Ya? Entonces le dice, bueno, joven, caballero, señorita, señor, calcule el área bajo esa curva. Entonces usted se pone a pensar, ¿y ahora cómo calculo el área? Pero recuerdo que cuando estábamos viendo cálculo diferencial, Mr. Pedro dijo de que yo podría calcular el área, ¿qué cosa? ¿Haciendo qué cosa? Dividiendo. Dividiendo el... Perfecto. Entonces yo podría coger y dividir esto de aquí para que me salga un área aproximada. No voy a sacar el área exacta porque de todas maneras al hacer rectángulos me quedan partecitas. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer algo. Cuando la función vale 0,1, entonces vamos haciendo esto, ¿verdad? Yo voy a tener menos 0,1 al cuadrado más 1. ¿Cuánto me da este valor de aquí? Por favor, vayan sacándolo. Para tener una más o menos proporcional, ¿ya? ¿Cuánto me da esto? 0.99. 0.99. Entonces, mire, yo me doy cuenta, vamos a hacerlo bonito aquí para que usted vea. Y me interesa que aprenda que usted bien. Mire usted, hago esto, ¿sí se da cuenta? Entonces aquí me queda que este puntito de aquí, ¿cuánto vale? ¿Cuánto me dijo? 0,99. Perfecto. Y de ahí vamos a hacer otro. Cuando vale 0,2, mire, llega hasta aquí aproximadamente. Deme el valor, por favor. ¿Cuánto da? ¿Cuánto da con eso, por favor? 0.90 y algo. 0.996.
Ya, entonces mira ahí usted. Entonces tenemos esto. Mire, aquí esta es la parte interesante de las integrales. Esto de aquí va a ser, este punto es 0,96. Ya, seguimos. Vamos con la parte de más abajo, con 0,3. Y ya le voy a decir qué es lo que está pasando aquí. ¿Por qué no es exacto, ya? ¿Cuánto me va a dar ese valor, por favor? 0,91. 0,91. Entonces aquí yo tengo que esto es 0,91. ¿Por qué le digo que es un área aproximada y no es exacta? Porque usted se percata, vamos a hacer un zoom aquí, ¿ya? Porque hay unos pedacitos que Caramba. faltan. Y se da cuenta que yo estoy haciendo rectángulos, pero yo estoy perdiendo esta partecita de aquí. Vamos a cambiar de color. ¿Sí ve que esto se pierde? Se comienza a perder esto. Entonces, eso es un valor aproximado que vamos a sacar del área. Si yo quisiera un área más exacta, ¿qué tendría que pasar con los rectángulos o con las bases del rectángulo? Si yo quisiera una área más exacta con referente a la curva, ¿qué tendría que pasar con la base del rectángulo que estoy tomando? Hay que disminuir las bases. Correcto, así, muy bien, excelente. Así es, entonces ¿yo qué tendría que hacer? No lo vamos a hacer para tratar de sacar el área aproximada con lo que estamos haciendo, pero si yo quisiera realmente tener una área mucho más aproximada, yo tendría que comenzar a hacer rectángulos más pequeños. Y al hacer yo rectángulos más pequeños, ¿verdad? ¿Yo qué estoy haciendo aquí? Estoy haciendo que directamente el área que se pierde sea menor, porque mire, vea, llegaría hasta aquí y se pierde poca área. En el siguiente llegaría hasta aquí y se pierde poca área, ¿ya? Entonces, eso es lo que estamos haciendo. Muy bien. Entonces, continuamos con lo que estamos aquí para poder sacar el área y se dé cuenta de cómo es que funcionan las integrales. Ya. Ahora, seguimos con acá, con 0,4, ¿cuánto me da aproximadamente, por favor? Que su jardín crezca. Resolvimos las pistas de Glow. 184, creo. ¿Cuánto? 184, creo. 0.84, ya, 0,84. Ya, ahí está. Con 0,5. 0.75. 0.75. Perfecto. Si usted se percata, ahí vamos perdiendo 0,75. ¿Ya? Ya ahí con 0,6, por favor. Recuerde que esto es para poder entender. ¿Ya cuánto me dijeron, por favor? 64. 0,74. Ya. Seguimos con 0,7, por favor. 0.51. Ya, muy bien. Entonces tenemos aquí 0,51. Aquí ya terminamos, aquí ya terminamos. Es solamente de tener un poquito de paciencia para que vaya entendiendo qué es lo que pasa. Ya. ¿Cuánto me va a dar aquí? Con 0.36. 0.36. Con 0.8. Ya, muy bien. 0.36 y con 0.9. 0.19. 0.19. 0.19. Sí, Miss, dígame, por favor. Bueno, ahora, ya tendríamos nosotros. Entonces, eso es lo que hace una integral. Cuando usted le dicen, hay el área bajo la curva, eso es lo que está haciendo la integral. La integral lo que está haciendo es dividiendo en cuadritos esto y va a dar el resultado, ¿ya? Entonces, si yo quisiera sacar el área bajo esa curva, yo tendría que darme cuenta que voy a tener una base de ¿cuánto? De 0,1, de 0,1, ¿verdad? Y tendría que ir multiplicando por cada uno de estos y sumar el área 1 más el área 2 más el área 3
más el área 4, más el área 5, más el área 6, más el área 7, más el área 8 y más el área 9, ¿verdad? Si quisiera un valor más exacto, tendría que hacer ¿qué cosa? Las bases más pequeñas. Ahora, viene aquí algo interesante que a veces las personas se comienzan a confundir. Usted tiene que tener en cuenta que como está en X, ¿verdad? Usted el segmento o usted el intervalo que está tomando para su gráfica, pongamos así, aquí usted va a tener el diferencial de X, ¿ya? Si lo toma de forma vertical, porque es el intervalo que usted está dando, el intervalo que yo voy a tener de precisión es de 0,1. Ese es mi diferencial de X. En cambio, si usted no tomara de esta forma, sino que la base de sus rectángulos, ¿verdad? Las toma de este lado, significa que el diferencial ¿de dónde va a ser? Y. Correcto. Entonces, usted va a tener aquí un diferencial de Y. ¿Ya? Entonces, tiene que tener clara esa parte. Hay veces que le ponen, por dar un ejemplo, encuentre el área con referente al eje de las Y y usted toma en cambio el diferencial de X. Tiene que ubicarse bien en esta parte, ¿ya? Listo. Hasta ahí. ¿Alguna pregunta, por favor? No hay preguntas. Sí, Máster, yo. Sí, dígame. Dígame, sí. Dígame. ¿Por qué multiplicó o es solamente un guión lo que puso menos 0.1? Es menos, es por la función. Por la función. Esta es la función. Esta función me da esta gráfica. Esta es la gráfica de la función. Ay. Sí, correcto. Esa es la gráfica de la función, ¿ya? Sino que le estoy explicando cuando le dicen a usted calcular el área bajo la curva, qué es lo que está significando y qué es lo que hace la integral, ¿ya? Entonces, la integral a ciencia cierta hace eso, ¿ya? Ahora, hay unas reglas de integración. Vamos a las reglas de integración. Ya vamos a ver si alcanzamos a ver integrales definidas e indefinidas. Bueno, vamos a ver las indefinidas, ¿ya? Para integrales hay unas reglas. La integral también se le llama que es la antiderivada. Eso es la integral también. A la integral también se le llama la antiderivada. ¿Qué significa antiderivada? Sería ¿qué cosa? Opuesto. El opuesto, correcto. Opuesto a las derivadas. Sí. El opuesto, correcto. Entonces, por dar un ejemplo. A ver, vamos a ver. Si yo tengo, vamos a ver si nos acordamos. Yo tengo un f de x igual, ¿verdad? A x al cubo y me dicen derive esa función. La derivada de eso, ¿cuánto es? 3x2. ¿No? ¿Cuánto sería la derivada de eso? Si nos acordamos. 3x cuadrado. 3x al cuadrado, ¿verdad? Esa es la derivada. Listo. Entonces, si yo cojo y el símbolo de la integral es esta como S, porque simboliza una suma, como le dije, vamos a sumar, ¿ya? Entonces, este aquí es el símbolo de la integral. Entonces me dice la integral de 3x al cuadrado. ¿Por quién derivé yo? ¿Con referente a quién derivé? Con referente a x. Entonces va el diferencial de x. ¿Ya? ¿Qué me dice la fórmula? Yo voy a utilizar una integral directa. Mire, súper sencillo. Yo voy a tener que la integral de x a la n por el diferencial de x va a ser igual. Mire esta formulita. A x elevado a la n más 1 dividido para n más 1 más, aquí va lo que se llama constante de integración. ¿Qué es la constante de integración? Esta aquí la puedo definir cuando yo hago una integral definida. Pero por el momento vamos a llamarla aquí constante de integración. Entonces veamos. Si yo tengo, si me dice, déjame silenciar por aquí. Ya. Si yo voy a integrar esto, ¿qué me dice? Me dice, mira, pones el numerito, porque el número no te estorba, pones la x, pones el cuadrado, ¿y qué le debes de hacer? Le sumas 1 y esta misma cantidad
tiene que ir como denominador. ¿Qué sería aquí? 2 más 1. Y tienes que agregarle una constante de integración que ya le voy a indicar. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Si yo hago esta operación, me va a quedar 3x elevado al cubo sobre ¿cuánto? Sobre 3. Simplifico, simplifico y me quedo ¿cuánto? X al cubo. Y x al cubo es lo mismo que tengo yo aquí. ¿Sí? ¿Por qué se le pone la constante integración? Si yo tengo un f de x, mire usted, igual a x al cubo más 3, por dar un ejemplo, si yo derivo esto, ¿cuánto es la derivada de esto? Esto es 3x, ¿qué cosa? Al cuadrado. Y la derivada de una constante, ¿cuánto es? 0. 0. Entonces, por esa razón, yo en mi respuesta, cuando integro, tengo que ponerle una constante. Porque no sé si es que cuando se hizo la derivada o algo, llevaba esta constante, por decirlo de una manera sencilla. ¿Ya? Entonces, la integral es la antiderivada, por decirlo así, el némesis. ¿Ya? Hasta ahí. ¿Alguna pregunta de la fórmula que hemos utilizado, la integral? Esto es la integral de una potencia. ¿Ya? Máster, una consulta. ¿Ese que le puso más C equivaldría al más 3? Correcto, No? a la constante de integración se llama eso. Sí, esa es la constante. Ok, gracias. Sí. Ese es el C, sería más 3, correcto. Ya, vamos haciendo unos ejemplos más para hacer práctica de esto y comenzar a hacer otro tipo de integrales también, ¿ya? Vamos a ver, tenemos la integral. Si yo tengo x a la quinta diferencial de x, ¿cuánto me va a quedar esa integral? ¿Yo qué hago? X, ¿qué hago? Sencillo, ¿verdad? 5 5x. más 1 dividido para ¿cuánto? Para 5 más Para 1. 5 más. Correcto, más la constante de integración. Y esto me queda x elevado a la sexta potencia dividido para 6 más mi constante de integración. Mire, sumamente sencillo es esto de las integrales. Hasta ahí, ¿alguna pregunta, por favor? No hay Otra pregunta, Máster. ¿Esa constante de integración solo va representada con la C nada más o quedaría solo X6 sobre 6? Más C, siempre es más la constante de integración. Ahí Siempre queda es más C. Sí, ahí queda expresado eso. Porque Es no decir, sabemos. si no tengo un valor fijo, debería ir más C. Sí, correcto, así es. Allá, Más perfecto, una gracias. preguntita, Sí, esa es la dígame. para utilizar las integrales. Sí, Eh, diga, enti- pregunte. Pregunte. Digo que si esa es la fórmula específica para utilizar las integrales, la que usted puso Sí, aquí en la parte de arriba. esta de aquí sí. Pero esta de aquí solamente es la integral de una potencia. Hay varios tipos de integrales, pero tengo que ir de pasito a pasito, ¿verdad? Para que no se confunda. Ujú. Ya. Listo, vamos a hacer otro ejemplo más de esto. De ahí vamos a ver algo de integrales por fracciones parciales. Vamos a ver cómo nos va con eso. Sí, vamos a ver cómo nos... Vamos avanzando y yo de a poco voy complementando con lo que vaya usted a necesitar, ¿ya? A ver, entonces, vamos haciendo unos dos ejercicios. Me dice la integral de x a la 2n por el diferencial de x. Vamos a hacer varios. 1, 2. La integral de raíz cuadrada de x por el diferencial de x. 3. La integral de x sobre x al cubo. Listo. Allá, y la cuarta, la integral de dx. Vamos haciendo primero la cuarta, para que entiendan algunas cosas más, ¿ya? Miren, me dice la integral de dx. Entonces usted me dice ahí, pero mister, aquí no hay un valor de x. ¿Qué hago ahí?
Entonces, observe, es bastante sencillo. Cuando usted no tenga nada, aquí usted tiene un 1, ¿o no? ¿Qué opina usted? ¿Hay un 1 ahí, imaginario? Sí. Sí, ¿verdad? Entonces, Sí, profesor. te lo voy a explicar bien sencillito. Mire, me va a quedar la integral de 1 por x a la 0 por el diferencial de x. Si usted tiene cualquier número elevado a la potencia 0, ¿cuánto es? Te pego. Por eso es que no se acerca. ¿Cuánto es? 0. Cero. Si usted tiene 1. 1, Uno. recuerde, si usted tiene 1. 5 elevado a la 0, esto es 1. Si usted tiene 10 elevado a la 0, esto es 1. Si tiene x elevado a la 0, eso es 1, ¿verdad? Eso es 1. Entonces, listo. Ahí está el 1, ¿verdad? Ahí está el 1 que necesitaba. Ya. Entonces, solamente me va a quedar la integral de x a la 0. ¿Qué me dice la fórmula? Vamos a escribir por aquí la fórmula. La fórmula me dice x a la n por el diferencial de x es lo mismo que decir x a la n más 1 dividido para n más 1 más la constante. ¿Ya? Por lo tanto, si yo tengo x a la 0 y al integrarlo, ¿qué me va a quedar? X 0 más 1 dividido para 0 más 1 más la constante. Listo. ¿Cuánto me queda esto? X a la 1 sobre 1 más la constante. Entonces me quedó x más la constante de integración. Déjeme silenciar. Ya. Tiene que tener cuidado usted cuando vaya a realizar este tipo de ejercicios de integrales, porque muchas veces en los ejercicios le ponen esto. Le dicen, calcular la integral de x al cuadrado más 2 por el diferencial de x. Déjenme ver qué es. ¿Qué parte, Miss? No sé qué parte es la última, ya, la última parte. Ya. Le estaba diciendo, mire, ya, con la última parte vamos haciendo esto de aquí, ya. Vamos haciendo aquí para que sea como que otro ejercicio, ya. Y luego tocamos el 1, el 2, el 3. Primero salgamos de esto. Me dice a mí, por ejemplo, la integral de 2 por el diferencial de x. Entonces, normalmente las personas que dicen, ah, la integral de esto es 0. Entonces usted pone que esto es igual a 0. Pero eso es incorrecto. ¿Ya? Usted cuando aquí no tenga ninguna x ni nada, ninguna variable, usted tiene que recordar que esto se asemeja a decir la integral de 2 por x a la 0 por el diferencial de x. Porque aquí hay un 1 implícito. Entonces lo integra. El 2 es una constante, se queda ahí. Le queda 2 por x y veo la fórmula de la integral, que es n más 1. 0 más 1 dividido para 0 más 1 más la constante. ¿Cuánto me quedó la integral de eso? 2x más la constante de integración. Y esa es la respuesta. Entonces usted debe de tener cuidado en ese tipo de aspectos cuando le pongan así, la integral de un número con el diferencial de x. Recuerde, tiene un x elevado a la 0 ahí. ¿Ya? Listo. Ahora sí, yo creo que no hay preguntas de eso. Ya, vamos a resolver la 1, la 2, la 3 y la 4. Muy bien. Voy a hacer algo aquí. Vamos a bajar esto. Ya, bajamos eso. Sí. Muy bien. Entonces, vamos con la primera integral. Déjenme ver. Ya, perfecto, está bien. Pregunten nomás. No tengo problema en responder de nuevo. Muy bien, tenemos esto y me queda la integral de esto. ¿Cuánto va a ser esto? Sencillito, ¿verdad? X, 2n, ¿qué más? Más 1 dividido para 2n más 1 más la constante. Esa es la respuesta. De ahí ya no le puedo hacer nada más, porque el 2n ya es un valor que queda ahí fijo y más 1, ¿ya? Esa sería la respuesta. Vamos ahora con la segunda.
¿Qué se debe de hacer en la segunda? ¿Quién me indica? ¿Qué se debe de hacer en la segunda? Elimina la raíz. Elimino la raíz. La descompongo. Dándola como cuadrante. Correcto, muy bien. Aquí la raíz la vamos a transformar en una cuadrada. Entonces me va a quedar la raíz, ¿verdad? La integral de x. Usted tiene que recordar por propiedades. Ah, ya, es importante aquí. Recuerde propiedades de potencia y radicales. Tiene que recordar que si usted tiene raíz n de x, esto es equivalente a decir a x a la 1 sobre n. Esto es importante. Por lo tanto, usted va a tener x a la 1 sobre 2. Si aquí no hay nada, recuerde que aquí hay un 2. ¿Ya? Por el diferencial de x. Por lo tanto, esto me va a quedar x, ¿verdad? 1/2 más 1 sobre 1/2 más 1 más la constante de integración. Y esto se transforma en ¿cuánto? 1/2 más 1 es 3 medios, ¿verdad? 3 medios. 3 medios dividido para 3 medios, ¿verdad? Más la constante. Entonces usted puede decir, pero ¿y ahí me queda ese 3 medios? Bueno, ahí usted puede hacer, ¿verdad? 1 sobre 3 medios. Medios con sobre medios. 1 es correcto. Hace una orejita mágica aquí y le va a quedar 2 por 1, 2 y le queda 2 tercios. Entonces esto me va a quedar 2 tercios de x elevado a la 3 medios más la constante en la integración. Y esa es la respuesta. ¿Sí? ¿Preguntas, por favor? Si hay preguntas, háganlo. Ya, seguimos. Por favor, ¿me podría repetir de dónde hizo? Ay, ¿cómo le explico? ¿De dónde sacó el 2 tercios? ¿De Sí, dónde? yo también voy a preguntar lo mismo. Ya, sí, no hay problema. A ver, le explico, ¿ya? Voy aquí y retrocedemos, ¿ya? Usted tiene que recordar lo siguiente. Cuando usted tiene fracciones, y por ejemplo tiene 2 dividido para 3 medios, por dar un ejemplo, tiene eso. ¿Usted qué es lo que debe de hacer? Aquí usted pone dividido para un 1 imaginario. Le va a quedar 2 sobre 1 sobre 3 medios. ¿Y ahí qué es lo que usted hace? Hace extremo con extremo, medio con medio, le queda una oreja. Yo le digo que le queda ahí una oreja. Entonces, ¿cuánto le va a quedar? Le va a quedar 2 por 2, dividido para 1 por 3. Esto le queda 4 tercios. Ahora, hay otro caso, que si usted tiene, por ejemplo, tiene 2 tercios sobre 3, ¿qué es lo que hace? Completa esta fracción, le pone 1 y hace lo mismo. Extremo con extremo, medio con medio. Le va a quedar. Sí, eso sí me sé. Lo que no sé es de dónde cogió. Se quisiera que me diga de dónde cogió. ¿De dónde salió 1 medio y 3 medios? ¿No sería 3 medios y 3 medios? No. Porque aquí hay un 1 imaginario. Entonces le tengo 1 sobre 3 medios. Hay un 1. Entonces, ¿yo qué hice? 1, hice esto. Por eso me quedó 2 tercios. Ah, es 1. Claro, es 1. No veía bien. Porque parecía que era 1 medio y sobre 3 medios. Yo también pensé que era 2. Por eso Está bien, preguntaba. perfecto. No, está bien. Así dígame que yo no tengo problema en volver a explicar. ¿Ya? Listo, o en aclarar algo. Ya, perfecto. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Una consulta, Master. Sí, dígame. La x a la 3 medios no se puede poner dentro de una raíz cuadrada para que se parezca al ejercicio original, porque tenía Sí con lo raíz. Sí lo podemos hacer sin ningún problema. Y esto de aquí, para que se parezca, se lo puede hacer, no hay ningún problema. Y esto me va a quedar 2 tercios, ¿verdad? Me va a quedar una raíz cuadrada de x elevado más la constante integración por este medio. Sí lo podemos hacer. No se le escucha, aquí tiene abierto el micrófono por ahí, no le entendí nada, la verdad. Ya le voy a silenciar todos y me voy a pegar un poquito más el micrófono, ¿ya? Ok.
que ahí no... Ay, a ver, vamos a ver. A usted sí se le escucha, Master. Lo que pasa es que problema tienen es que abiertos hace los micrófonos. frío. Ya, está bien. Ya voy a tratar de silenciar. Déjeme poner aquí y voy a tener a la mano el silenciar. Ya. Listo. Ya. A ver, preguntaban de que si yo puedo transformar este exponente que es fracción, ¿verdad? Algo parecido a lo de la respuesta. Y es muy válido. Y sí se lo puede hacer. Todo depende, ¿verdad? De cómo esté la solución cuando le pongan a hacer un integral. Si dentro de las soluciones tiene esto, entonces tiene que marcar algo de esto. Si no, ¿qué es lo único que hace? Usted tiene que tener en cuenta que si tiene x elevado a la a, elevado a la b, ¿esto qué me va a quedar? X de a por b. Multiplicamos, ¿verdad? Entonces, cuando usted tiene x elevado a la 3 medios, usted lo puede transformar en esto. X a la 1 medio y elevado al cubo. Y por la misma propiedad que tenemos aquí, lo volvemos a transformar y yo puedo decir que es raíz cuadrada de x, ¿verdad? El cubo puede ir afuera o puede ir aquí. No hay ningún problema en eso. Y ya tengo algo similar. Entonces me va a quedar los 2/3 multiplicado por la raíz cuadrada de x al cubo más la constante de integración. Ambas respuestas son válidas. Ambas respuestas son válidas. Hay personas que incluso lo dejan así expresado. ¿Ya? Entonces eso es. ¿Alguna pregunta? Master, usted comentaba que es lo mismo poner raíz de x al cubo adentro o afuera. Sí. Es así, porque si yo dejo raíz de x, todo eso al cubo no es lo mismo. Si usted lo pone de esta forma, mire, a ver, si usted pone, mire, si usted va a poner raíz cuadrada de x elevado al cubo, le va a dar lo mismo. Porque recuerde que la multiplicación, ¿qué tipo de propiedad tiene? Si usted tiene Sí. 1 medio por 3, es como decir 3 por 1 medio, le da lo mismo. Sí. Perdón. No, Gracias. está bien, muy buen aporte, está bien. Así cualquier duda despejamos y si por ahora yo me he equivocado, se corrige. Está bien, muchas gracias. Ya, listo. Ahora, vamos aquí a este. Vamos a ver si llegamos hasta lo que más se pueda integrar, porque integrales sí es un poquito extenso, integrales. Vamos a ver si batimos récord el día de hoy. Mira. Veamos. Aquí lo mismo. Tengo que recordar que si yo tengo 1 sobre x a la n, esto es equivalente a decir ¿qué cosa? A x a la menos n. Recuerde, trate de repasar, las personas que vayan a cálculo, repase propiedades de potencia, propiedades de radicales, que todo eso les sirve bastante. Entonces yo voy a tener la integral de x a la menos 3 por mi diferencial de x. Al integral esto, ¿qué me dice? Me dice x a la menos 3 y le tengo que hacer ¿qué cosa? Sumar 1 dividido para menos 3 más 1. ¿Cuánto me queda? X a la menos 2 sobre ¿cuánto? Sobre menos 2 más la constante de integración y para que sea mejor me va a quedar menos x a la menos 2 sobre 2 más la constante. Y esa es la respuesta. ¿Sí? ¿Preguntas, por favor? ¿De dónde sale la X con exponente menos 3? Por la propiedad que tenemos aquí. Hay una propiedad de los exponentes que me dice que cuando yo tengo 1 sobre algún valor, sobre la variable elevado a una potencia, yo la puedo transformar con signo negativo y se invierte. Por dar un ejemplo, si usted tiene 1 sobre x al cuadrado, esto le va a quedar x a la menos 2. Entonces usted dice, pero bueno, ¿y por qué es eso? Ya, esto de aquí sale de la siguiente forma. Mire, hay una propiedad de los exponentes que me dice, si usted tiene x de a sobre x de b,
Si yo tengo bases iguales, ¿qué pasa con los exponentes? ¿Se suman, se restan o qué? Se restan. Se restan, ¿verdad? Me va a quedar x de a menos b. Recordar que si yo tengo 1 es lo mismo que decir x elevado a qué potencia. Lo vimos hace un momento. A la 0. Entonces usted va a tener x a la 0 sobre x al cuadrado. Como tengo bases iguales, ¿qué puedo hacer yo con las potencias? Las resto. Me va a quedar x 0 menos 2. ¿Y cuánto me queda eso? X menos 2. Entonces de ahí salió ese menos, mister. Pero Master, creo que la pregunta va en función del ejercicio principal, donde solo tiene D sobre X. Es que, se supone claro, que entonces ahí iría un 1. ¿verdad? Claro, es que aquí me queda... Eso creo que es como derivada de X, se lo toma en cuenta. No, es que aquí, mire, ya por decirlo así, muchas gracias, mister. Aquí tenemos un 1 imaginario. Mire, yo voy a tener 1 sobre x al cubo por el diferencial de x. Y este de aquí es el que le estoy aplicando la propiedad para transformarlo a x a la menos 3. ¿Ya? Aquí le apliqué esta propiedad que tenemos acá. Y ahí me quedó el x a la menos 3 por el diferencial de x. Y de ahí ya le apliqué la propiedad que me dice el de x a la n, la integral de x a la n. No sé si respondí la pregunta. Sí, creo que más o menos esa era la pregunta que me hizo el compañero.